Superman es el personaje más antiguo y quizás el más influyente de DC, que en 84 años ha reunido a muchos personajes secundarios, incluyendo a miembros de la familia, amigos, otros héroes, intereses amorosos y villanos, quienes también tienen su propio elenco de personajes secundarios. O al menos algunos lo tienen, sumando más de 100 personajes en total. Hace una semana hice un video sobre el elenco de apoyo de Batman y cuánto tardó cada personaje en aparecer en acción real. Viendo quién tardó más y quién tardó menos tiempo, hoy quería hacer lo mismo para Superman. Alerta de spoiler, en este video un personaje supera el récord anterior de mayor diferencia entre su debut en cómic y en acción real. Así que dejando todo eso de lado, no perdamos más tiempo y comencemos. En 1948, 10 años tras el debut de Superman en cómics y 5 después de la primera aparición de Batman en acción real, se estrenó la serie de Superman con Kirk Allen, incluyendo a personajes principales como Lois Lane y Jimmy Olsen, ambos también con 10 años desde su debut. También están Jonathan y Martha Kent, aunque Jonathan ahora se llama Evan. Esto ocurre 9 años tras su debut en cómics, al igual que Perry White, quien apareció en el programa de radio de Superman 8 años antes. Y finalmente para esta serie están los padres kryptonianos Jor y Lara Lorban. Jor apareció en los cómics 10 años antes y Lara en una tira cómica 9 años antes. En 1950 los seriales de Superman estrenaron la película serial Adam Man contra Superman. El Adam Man mencionado en el título es en realidad Lex Luthor, a quien le dieron el nombre de supervillano Adam Man en esta película. Pero ese nombre nunca se mantuvo, y el nombre Adam Man fue dado a otro villano, cuyo verdadero nombre es Heinrich Melch. Curiosamente, el actor que interpreta a Lex Luthor también fue James Gordon en la primera versión en acción real, solo un año antes. Algo que mencioné en mi video anterior. Un programa de Superman comenzó a transmitirse en el año 1952 llamado Las Aventuras de Superman. El único personaje que debutó aquí fue el inspector William Henderson. En la temporada 1, episodio 3, que es 12 años después de su debut, no en los cómics, sino en un programa de radio de 1940, en realidad no debutó en los cómics hasta 35 años después de su aparición en acción real. Saltando un poco hacia adelante, un poco menos de una década, el año 1961 vio el intento de un nuevo programa llamado Las Aventuras de Superboy, que no fue seleccionado. Pero se filmó un episodio piloto que nos dio el debut en acción real de 2 habitantes de Smallville, incluyendo al jefe Douglas Parker, quien debutó 5 años antes. Más importante aún, Lana Lane, quien debutó 11 años antes. En los cómics no hubo medios de Superman en acción real durante los siguientes 17 años. En 1978 se estrenó Superman, presentando a 2 personajes de cómic, entre ellos Sam Lane, quien apareció 19 años antes. En los cómics es interpretado por Kirk Allen, el primer Superman en acción real. El otro personaje es el General Zod, quien debutó 17 años antes en los cómics. Entonces, ¿es el mismo intervalo entre los medios live action de Superman? En realidad hubo otros 4 personajes secundarios de Superman que debutaron en esta película. Esto incluye a Eve Tismacher, Otis, Non y Ursa. Eve debutó en los cómics en el año 2000, Otis en el año 2006 y Non y Ursa en el año 2007. No debutaron personajes nuevos en Superman 2 o 3, pero entre Superman 3 y 4 se estrenó Supergirl en 1984. Kara Zor-El debutó aquí, 25 años después de su aparición en los cómics. Lo mismo ocurre con Zor-El y Alura Ince, sus padres, así como con Lucy Lane, quien también debutó casualmente 25 años antes de esto en los cómics. El único otro personaje que apareció en esta película es Fred Danvers, ahora llamado Jeremiah Danvers, quien debutó 23 años antes en los cómics. Así como un personaje creado para esta película, Selena, quien debutó en los cómics en el año 2017, mucho tiempo después de esto. Y finalmente, para el Downerverso, porque Superman regresa, incluso si lo cuentas, no tiene ningún personaje nuevo, aparece en Superman 4, En Busca de la Paz, de 1987. Esta película no introdujo personajes de cómic, pero el hombre nuclear fue creado para ella y debutó en los cómics en 2018. Así que como 41 años después, en el año 1989 comenzó a transmitirse un nuevo programa de televisión llamado Superboy, que sí presentó una buena cantidad de personajes.
El señor Mxyzptlk debutó en la temporada 1 episodio 16 45 años tras su primera aparición en cómics. Está Roger Corbin, conocido como Metallo, pero no es el principal. El metallo principal, su hermano, aparecería hasta años después. Pero Roger Corbin debutó en la temporada 2, episodio 3, que es 12 años después de su debut en los cómics. Es curioso que él debutara antes que su hermano, siendo que su hermano es el metallo principal. En 1989 aparece Bizarro en la temporada 2, episodio 6 de Superboy, 31 años después de su debut en los cómics. Curiosamente, no lo interpreta el mismo actor de Superboy, probablemente porque son el mismo en pantalla. La tecnología no era tan avanzada en ese entonces como lo es ahora. Saltando hasta la temporada 4, episodio 3 de este programa, en el año 1991 tenemos el debut de Kryptonite Man, aunque en realidad era Kryptonite Kid en el programa. También le dan la identidad de Miguel Walker, algo que no tiene en los cómics, donde debutó 31 años antes. En la temporada 4, episodio 7, Lena Luthor debutó 30 años después de su aparición en los cómics. Así termina el programa de Superboy. En 1993 llegó Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, otro programa de Superman. En el primer episodio presentaron a un nuevo personaje llamado Cat Grant, quien solo había debutado en los cómics 6 años antes. No volverían a debutar hasta la temporada 2, episodio 4, en 1994 con el villano El Bromista. Aquí su nombre es Kyle Griffin, a diferencia de los cómics donde es Oswald Loomis. La razón de este cambio es desconocida para mí. Apareció 20 años después en The Flash, temporada 1, episodio 4, en 2014. En realidad no era el bromista, solo el presentador de trivia. Creo que esta es una interpretación más cercana del personaje, aunque cambiaron su identidad, y esto es 52 años después de su debut en los cómics. Así que si no contamos esto, y solo contamos al The Flash, entonces hay una diferencia de 72 años. Aún no es el ganador de este video, pero seguro está en el top 5. Unos episodios después, en la temporada 2, episodio 7, Emil Hamilton debutó solo 7 años tras su primera aparición en los cómics. Una diferencia mucho mayor es la de Toyman, quien debutó 2 episodios después, en la temporada 2, episodio 9, 51 años después de su debut en los cómics. Solo un episodio después, pero ahora es 1995. Tenemos el debut de John Corbin, también conocido como Metallo, 36 años desde su debut en los cómics y 6 años desde que su hermano, el menos conocido Metallo, debutó en Superboy. En el episodio 12 de la temporada 3 de Lois y Clark, aparece el villano poco conocido Baron Sunday, quien debutó 8 años antes. Lo interesante de este personaje es que es interpretado por Chris Williams, quien haría el debut en acción real de Black Lightning. 22 años después de su primera aparición en el universo de DC como Baron Sunday, un par de episodios después, Vivo Babowski hizo su primera aparición 9 años después de su debut en los cómics. Ese es el último personaje de Lois y Clark. Pero no pasó mucho tiempo para que hicieran otra serie de Superman, ya que solo 4 años después Smallville debutó. Entre Lois y Clark y Smallville hubo una película de Superman llamada Steel. El único personaje de esta película que aparece también en los cómics es John Henry Irons. Steel, el personaje principal, debutó en los cómics apenas 4 años antes en Reign of the Superman, lo cual definitivamente es uno de los intervalos más cortos para este video. Ahora que llegamos a los 2000, el video será prácticamente solo sobre Smallville hasta que lleguemos al año 2010. Aunque Superman Regresa salió en los 2000, ahí no debutaron nuevos personajes de cómic. Y en el caso de Smallville, 7 de las 10 temporadas tienen nuevos personajes que revisar, y cada temporada que tiene uno, tiene más de uno. Esto llevará tiempo hasta llegar a 2010. Todas las presentaciones de la temporada 1 ocurrieron solo en el episodio piloto, empezando con Pete Ross, el mejor amigo de la infancia de Clark Kent, quien debutó en los cómics 40 años antes. También está Lionel Luthor, también del episodio piloto, quien fue presentado en los cómics apenas 12 años antes. Y finalmente, Chloe Sullivan. Chloe Sullivan es un personaje que fue creado para Smallville y más tarde hizo su primera aparición en los cómics en el año 2010 y fue mencionada en otros medios fuera de los cómics. Aunque fue creada para esta serie, se volvió un personaje secundario de Superman. En la temporada 2 solo se presentó un personaje nuevo, ahora es 2003. En la temporada 2, episodio 11, Maggie Sawyer debutó en acción real con 16 años de diferencia.
Se puede argumentar que Maggie Sawyer pudo haber estado en el video de Batman, ya que Maggie Sawyer es tanto un personaje de Batwoman como de Superman. Originalmente Maggie Sawyer es un personaje de Superman de Metrópolis, por eso la incluí aquí y no en ese video. En 2003, ahora vamos a la temporada 3 de Smallville, Morgan Edge debutó en el episodio 1 y apareció de nuevo 33 años después en Smallville temporada 3, episodio 1. Jorge Taylor, editor de El Planeta Diario antes de Perry White, debutó en 2004 66 años tras su primera aparición en cómics. Definitivamente, esa es una de las mayores diferencias de tiempo en este video. Debo mencionar que ya en el año 1953 en Aventuras de Superman, técnicamente sí apareció, pero hasta donde pude ver solo fue en una foto. Solo lo usaron como recurso de la trama, así que no cuenta del todo, por eso no lo incluí hasta ahora. Finalmente, para la temporada 3 está Lillian Luthor. Debutó en la temporada 3, episodio 19, 42 años después de la primera aparición de la madre de Lex Luthor en los cómics. Digo la madre de Lex Luthor porque el nombre Lillian no se creó hasta Smallville y ese nombre se quedó para el personaje. Ese ha sido su nombre en todos los medios desde entonces. Saltándonos la temporada 4 tenemos el año 2005 y la temporada 5. El episodio 1 nos presentó a dos nuevos personajes, el primero de ellos es Brainiac, quien hizo su debut en los cómics 47 años antes. Debo mencionar que solo lo vemos realmente en su forma humana, y un personaje que realmente se parece a Brainiac no debutó por primera vez hasta Krypton en 2018. En el mismo episodio que Brainiac aparece Nom Ek, un kryptoniano que debutó en los cómics 31 años antes. Saltando al año 2008, las temporadas 6 y 7 no nos dieron ningún personaje nuevo. Sin embargo, la temporada 8 se fue con todo, comenzando con el episodio 4 con el debut de un personaje llamado Máxima, quien apareció en los cómics por primera vez 19 años antes. Feora debutó en acción real 4 episodios después con una diferencia de 31 años. En este episodio solo la vemos poseer a Lois Lane. No aparece físicamente hasta la temporada 9, episodio 1. Pero al mismo tiempo, esa también era una clon de Feora. Podríamos considerar su primera aparición en la temporada 8, episodio 8. Solo 2 episodios después, Doomsday hace su debut en acción real en la temporada 8, episodio 10, con una diferencia de 16 años. Doomsday se convierte en una figura similar a Hulk con una identidad humana, que se transforma en Doomsday cada vez que se enoja, aunque todavía conserva su origen kryptoniano. Eso es muy diferente a los cómics, incluso ahora y en el próximo episodio. En 2009, la Legión de Superhéroes debutó en acción real. Sé que la Legión de Superhéroes no son solo personajes de Superman, sino algo propio. Sin embargo, están fuertemente asociados con Superman, debutaron en un cómic de Superman. El show de la Legión de Superhéroes tiene a Superman como personaje principal. No tienen suficientes apariciones en acción real como personajes individuales para hacerles un video completo. Así que decidí incluir a todos menos uno en este video. La única que no estoy incluyendo aquí es Extra Chica, y ella saldrá en un posible video de Flash si algún día hago uno. En este episodio, los legionarios Lightning Lad, Saturn Girl y Cosmic Boy debutaron en acción real 51 años después de aparecer en los cómics. Persuader, enemigo de la Legión de Superhéroes y villano de Superman, debutó con 42 años de diferencia entre su primera aparición en los cómics. El siguiente episodio presentó el debut de Dan Turpin, 67 años después de su aparición en los cómics, siendo una de las mayores diferencias. 7 episodios después, que es el episodio 19 de la temporada 8, Bruno Hombre Feo Mannheim debutó, aunque en este programa no lo llamaría feo y hay una diferencia de 38 años. 2 episodios después aparecieron nuevos villanos en este episodio centrado en ellos, destacando el debut de Parásito como Rudy Jones tras 22 años. También está Livewire, quien debutó 12 años antes, así como Neutron, quien debutó 28 años antes en los cómics. El último personaje de 2009, pero el primero de la temporada 9, es un personaje llamado Bascat, quien debutó en los cómics 5 años antes. No sé quién es, pero tiene una de las brechas más pequeñas en el video. En 2010, Smallville temporada 9. El episodio 16 con el debut de Silver Banshee con una diferencia de 23 años y el episodio 21 con Granny Goodness en una diferencia de 39 años. Finalmente llegamos a la última temporada de Smallville, donde se presentaron muchos personajes nuevos, empezando con Darkseid. En el primer episodio apareció en Smallville, algo que pocos saben.
Con 40 años desde su debut en cómics, Connor Kent, Superboy, apareció en ese episodio solo como un niño de 17 años de diferencia. No aparece como Superboy hasta la temporada 10, episodio 16. 2 episodios después vimos el debut de glorioso Gordon Godfrey con una diferencia de 39 años. El episodio siguiente tuvo el debut en acción real de Brainiac 5, interpretado por el mismo actor que interpretó a Brainiac. En esta realidad, él es el Brainiac original, reprogramado en el futuro, y tiene una diferencia de 49 años. 4 episodios después debutaron las Furias Femeninas. Solo se mencionan a la Sheena y Harriet, llamada Mad Harriet en los cómics, con 38 años de diferencia. Ese mismo episodio vio el debut de un Desad que no parecía desfigurado, quien debutó en los cómics 39 años antes. 2 episodios después, Ultraman apareció por primera vez en acción real. Es el único del Sindicato del Crimen que ha salido en acción real. Aquí, él es la versión de Kal-El de la Tierra 2, criado por Lionel Luthor y llamado Clark Luthor. A diferencia de los cómics, donde Ultraman proviene de un mundo donde los buenos son malos y viceversa. Y finalmente, el último personaje en debutar en Smallville es en realidad del año 2011. En la temporada 10, episodio 17, Ron Troop aparece con una diferencia de 20 años. Entre esta serie de Superman y la siguiente en Supergirl pasaron 4 años, pero en 2013 se estrenó El Hombre de Acero. Esta película fue el debut de Kenny Braverman, quien en los cómics es el villano Conduit. Aquí solo se le ve como un abusador que molesta a Clark Kent, y debutó 19 años antes. Steve Lombard, miembro del Daily Planet, debutó en esta película tras 40 años. Y todos los demás personajes de esta película son básicamente solo kryptonianos de los que nadie sabe los nombres. Está Jax Orr con una diferencia de 52 años. Thor-On con una diferencia de 50 años de Vim, también con una diferencia de 52 años. Y Carvex con solo una diferencia de 3 años. Desde su debut en los cómics en 2010, Supergirl debutó en 2015. Y esta definitivamente será la principal fuente de nuevos personajes durante los próximos años, pero definitivamente no será la única. Primero está el episodio piloto donde debutó Elisa Danvers, llamada Edna Danvers en los cómics, quien apareció 54 años antes. Curiosamente la interpreta la misma actriz que fue la primera Supergirl, Helen Slater. Eso fue intencional. En el episodio piloto debutaron 2 villanos, Reactron, con 32 años de diferencia, y Helvermite, con 47 años de diferencia. Por último está Toyman Jr. o Windshot Jr., personaje creado originalmente para la serie animada de Superman, y nunca ha aparecido en ningún otro lugar fuera de esa serie y ese universo, y en Supergirl y en el Arrowverse en general. No es un personaje de cómic, pero solo el hecho de que haya aparecido en 2 universos compartidos diferentes es suficiente para considerarlo en este video. Y debutó en Superman, la serie animada 19 años antes de su debut en acción real. El comandante Gore debutó en el episodio 2 tras 7 años, y en el episodio 4 apareció el último personaje. En 2015 debutó Superman Cyborg o Hank Henshaw, con una diferencia de 23 años. Sin embargo, no lo vemos como Superman Cyborg hasta la segunda temporada. En 2016, aún en la primera temporada, Chica Bizarro o Super Chica Bizarro debuta en acción real, 55 años tras su aparición en cómics. 2 episodios después, Adam Grant, hijo de Cat Grant, debuta en acción real usando una imagen de Smallville. Eso no cuenta, hay 29 años de diferencia. Debo aclarar que esta es una versión adulta de un personaje de cómic que nunca fue adulto, lo cual es muy brutal. El episodio 14 vio el debut de Maestro Carcelero con una diferencia de 37 años, así como de un villano llamado Alfonso Lizano con una diferencia de 8 años. Y solo un episodio después, Brainiac 8, también conocida como Indigo, hace su debut con una diferencia de 12 años, interpretada por la misma actriz que interpretó a Supergirl en Smallville. A mitad de la temporada 1 se estrenó Batman vs Superman, el origen de la justicia, donde apareció Mercy Graves, quien ya había debutado en Superman, la serie animada 20 años antes. Regresando a Supergirl y al último personaje de la temporada 1, Dick Malvern. Sin embargo, en la serie cambiaron su nombre a Rick Malvern, quien es un personaje secundario de Supergirl. Debutó hace 57 años en los cómics, siendo uno de los más importantes. En la temporada 2, el primer episodio presentó a un nuevo legionario, Mon-El, quien debutó en los cómics hace 55 años. Ahora este personaje está en 2, como en los cómics.
Su nombre es Largand, también llamado Manel. Aquí, Manel es el hijo y Largand el padre, quien debutó hasta el episodio 8. Ambos están en 2016, así que la diferencia no cambia. Un villano llamado Barrage debutó en la temporada 2, episodio 7, con una diferencia de 28 años. Y finalmente, para el año 2016. Los dominadores son simplemente toda la raza alienígena en general, ya que son predominantemente villanos de la legión de superhéroes que debutaron en los cómics 49 años antes. Esto no sucede en Supergirl, sino en The Flash, Crossover Invasión, temporada 3, episodio 8. En 2017, Lluvia, villana de Supergirl que debutó en los cómics de los nuevos 52 5 años antes, apareció por primera vez en el final de la temporada 2 de Supergirl. Pasando a la temporada 3, el primer episodio mostró el debut de un villano conocido como Bloodsport, que estoy seguro que todos ustedes probablemente conocen solo por el Escuadrón Suicida. Sin embargo, debutó en acción real 4 años antes en Supergirl, con 30 años de diferencia. El episodio presentó el debut de Psy, villana de Supergirl que apareció en cómics hace 35 años. A mitad de la temporada 3 de Supergirl apareció Justice Lee, y Steppenwolf debutó en acción real tras 45 años de diferencia. Poco después salió Crisis en la Tierra X, donde Overgirl, la versión de Supergirl de esa tierra, debutó en acción real. Y tuvo un papel mucho más grande del que jamás tuvo en los cómics, que básicamente se resume en que murió en cada uno de ellos. En 2018 se estrenó la serie precuela de Superman, Krypton, al mismo tiempo que la temporada 3 de Supergirl, tras su debut en cómics 9 años antes. Así que vamos a estar saltando de un lado a otro entre las dos. Streaky aparece en Supergirl temporada 3, episodio 10 58 años después. Sin embargo, no tiene superpoderes y es una gata negra, no anaranjada. Pero ¿qué más hay de nuevo? Esto es Supergirl. El segundo episodio de Krypton vio el debut de Quaxui. No sé cómo se pronuncia eso, pero son 56 años de diferencia. El episodio 14 de la temporada 3 de Supergirl presentó a Jack Nimble, también llamado Toyman, con 44 años de diferencia. Sin embargo, cambiaron su género a Jacqueline Nimble y supongo que ahora es Toy Woman. De vuelta en Krypton, el episodio 5 mostró el debut de un personaje llamado Lores Zod, quien es el hijo del General Zod. En Krypton es un ancestro del General Zod, no el mismo personaje, solo comparten nombre. Si algún día aparece en acción real un verdadero hijo del General Zod, llamado Lores Zod, eso reemplazará a este como el debut oficial en acción real de ese personaje. Si esto cuenta, hay una diferencia de 12 años. Ahora vienen dos seguidos de Supergirl, comenzando con Tara Akbar, Flamebird, quien apareció en la temporada 3, episodio 21, con 52 años de diferencia. Ben Lockwood, alias Agente Libertad, debutó en el primer episodio de la temporada 4 con 27 años de diferencia. Maxwell Jensen también apareció en ese episodio con 52 años de diferencia. Nunca aparece en su forma completa de Parásito, igual que Manchester Black, quien debutó en el episodio 4 de la temporada 4 17 años después. En Titans hay una excepción, ya que el episodio 11 de la temporada 1 presentó a Krypto. El super perro en la temporada 4 aún no conoce a Superman. Es el perro de Connor Kent. También es un clon híbrido de perro kryptoniano creado por Lex Corporation, igual que Connor. No es igual que Krypto, pero es una adaptación de ese perro y tiene 63 años de diferencia. En 2019, dos miembros más de la Elite, junto a Manchester Black, aparecieron en acción real. Menagerie aparece en el episodio 12 y Hat en el 13 con 18 años de diferencia. Regresando a Krypton por un momento, el primer episodio de la segunda temporada vio el debut de Lobo con una diferencia de 36 años. Como dato curioso, Emmett Hottie Scanlan, quien es el actor que lo interpreta, también interpretó la primera versión live action de Jim Corrigan, también conocido como El Espectro en Constantine. En 2019, el evento Christie's on a Federalist Crossroad marcó el debut de Jon Kent como bebé adolescente. Jon Kent aparecería 2 años después en Superman y Lois. Sin embargo, diría que tanto él como Jordan son versiones de Jon Kent, ya que Jordan tiene poderes y se está volviendo Superboy. Sin embargo, el bebé definitivamente todavía cuenta, y eso es una diferencia de 4 años que es una de las más cortas. En 2020 no hubo debuts por pocos lanzamientos, pero 2021 y 2022 lo compensan claramente. Principalmente por Superman y Lois. Justo antes de llegar a Superman y Lois, tenemos al último personaje de Supergirl, que es la señorita Gizblitz, la versión femenina de Mr. Mxyzptlk. Eso es una diferencia de 60 años, no voy a intentar pronunciar ese nombre.
Eso nos lleva a Superman y Lois Cobb. Brandon es un personaje nuevo que debutó en 2016, 5 años antes, en el primer episodio. En el segundo episodio debutó el Erradicador. Sin embargo, en realidad no es el Erradicador, sino una mezcla de varios personajes. El Erradicador y Morgan Edge están combinados y se les da un trasfondo y un nombre completamente nuevos en Tyler-O, el medio hermano de Clark Kent. Todo esto fue creado para este programa. Sin duda es una adaptación de El Erradicador, quien debutó 32 años antes. Ese episodio marcó el debut de Lesla Lar, ahora llamada Leslie Lar. También se le da un alias como Irma Cyrus. Ahora su origen es el de una persona común que obtiene poderes kryptonianos por la ex Kryptonita, no solo una kryptoniana común. Y ella tiene un debut de 60 años. El episodio 4 vio el debut de Thaddeus Kilgrave, o Profesor Kilgrave, con una brecha de 33 años. Es interpretado por el mismo actor que hizo la primera versión de Rudy Jones, como mencioné antes en este video. También está Dabney Donovan en el mismo episodio, quien tiene una brecha de 50 años. Natasha Irons, también llamada Steel, es la sobrina de Steel en los cómics. Aquí su historia de fondo cambia drásticamente. Su nombre se cambia a Natalie Lane Irons y su historia de fondo se modifica para ser la hija de John Henry Irons y Lois Lane. Ella es de otro universo y tiene 27 años de diferencia. El último personaje de la temporada 1 de Superman y Lois aparece en el episodio 11 y ese es el Hombre Adam, ya lo mencioné antes en el video. El Hombre Adam interpretó a Lex Luthor en El Hombre Adam contra Superman. El original es un nazi llamado Heinrich Milch, conocido como el Hombre Adam, quien fue modernizado para esta serie. Así que en lugar de un nazi llamado Heinrich Milch, es un neonazi de Estados Unidos llamado Henry Miller. Y debutó en el programa de radio de 1940 y eso fue 81 años antes de su debut en acción real. Lo cual en realidad no es la mayor diferencia en este video. Esa viene del próximo año, o en realidad de este año, 2022. Pero 81 años es más que cualquier otra diferencia del video de Batman, y aún así no es la más alta. El último personaje de 2021 es Mongul, quien apareció en los cómics 26 años antes y debutó en acción real en el Escuadrón Suicida. Curiosamente, su padre, Mongul, todavía no ha aparecido en acción real. Finalmente, en 2022 se estrenó la temporada 2 de Superman y Lois. Comenzando desde el episodio 1, presentaron a Mitch Anderson, quien en los cómics es el superhéroe Outburst. Y un miembro de los Supermen de América, un grupo de personajes que debutaron junto con Mitch Anderson hace 30 años. El segundo episodio vio el debut de Karen Lau Faulkner, quien en los cómics es Rampage. Sin embargo, aquí nunca la vimos en su forma de Rampage, y ella debutó hace 35 años. Este mismo episodio vio el debut de Ali Alston, también conocida como Parasite, quien debutó en los cómics hace 18 años. Esta temporada trató sobre el mundo inverso, o el mundo bizarro, y como consecuencia se introdujeron un par de versiones bizarro de personajes ya establecidos del mundo de Superman, incluida Bizarro Lois Lane, quien debutó hace 63 años. ¿Es esta una de las mayores brechas? Bizarro Crypto es un gato en la serie, aunque en los cómics sigue siendo un perro, pero lo estoy considerando. Es el mismo personaje, introducido 61 años antes. En contraste, Bizarro John Kent apareció solo 4 años antes en los cómics, lo cual es una de las brechas más cortas. Se me olvidó por completo que Bizarro Lana Lane en realidad apareció en Superboy antes de aparecer en Superman y Lois. No lo noté hasta editar este video, así que solo lo diremos aquí. Esa fue una brecha de 30 años. Realmente no significa nada. No volveré a mencionar la brecha de 30 años, pero pensé en agregarlo de todos modos. Eso es todo para Superman y Lois temporada 2, pero aún quedan dos personajes. El primero no es el que rompe el récord, ni el último. Voy a repasar este video. Ese es el personaje que rompe el récord, y debutaron hace un par de semanas antes de que hiciera este video. Antes de eso está el legionario. Tina Wasso, o Chica Fantasma, apareció en The Flash temporada 8, episodio 9, viajó al presente y debutó en los cómics hace 61 años. Y finalmente, en Stargirl temporada 3, episodio 9, el ultra humanoide hizo su debut en acción real después de haber debutado en los cómics en el año 1939, solo 12 números después que el propio Superman, hace 83 años. El ultra humanoide fue el primer villano de Superman, para quienes no lo sepan. Fue su principal rival durante un año, hasta que Lex Luthor apareció y asumió ese rol.
Décadas después, el ultrahumanoide debuta en acción real y ni siquiera es en un proyecto de Superman. Es en Stargirl porque ha luchado contra la Sociedad de la Justicia de América en ocasiones. Sin embargo, 83 años debe ser una de las mayores brechas en el universo DC, o al menos en 2022. Aclarado esto, pasamos al top 5 de los más largos y cortos. Sin embargo, los repasaré mucho más rápido esta vez, porque este video es demasiado largo. Para la lista de los más cortos, no estoy contando a los personajes que debutaron o fueron creados para ciertos programas y películas, porque obviamente eso no sería justo. Emil Hamilton y Comandante Gore ocupan el quinto lugar con 7 años. Cat Grant está en cuarto con 6 años. En tercer lugar hay un empate cuádruple entre Rain Chief, Douglas, Parker, Cobb, Brandon y Boscott con 5 años. En segundo lugar hay un empate triple entre Steel John Kent y Bizarro. John Kent con 4 años. Y finalmente, en primer lugar está Carvex con solo 3 años, los 5 intervalos más largos entre cómics y debut en acción real. En quinto lugar están Crypto y Bizarro Lois Lane con 63 años, que son el único empate en esta lista. En cuarto lugar está Jorge Taylor con 66 años. En tercer lugar está Dan Turpin con 67 años. En segundo lugar está Adam Mann con 81 años. Y en primer lugar está el Ultra Humanite con 83. Con todo eso dicho, eso es todo por este video. Déjame saber en los comentarios de abajo si te gustó, si crees que me faltó algo, porque podría ser. ¿Y para qué superhéroe debería hacer esto la próxima vez? ¿Mujer Maravilla, Flash o Linterna Verde? ¿Cuál falta? Será un video corto. Gracias por vernos, adiós.